Si no conocen esta historia, será mejor que se preparen porque tendremos mucho de esto. Y también tendremos más de esto. Además de un poco de esto. Así que sean bienvenidos a la Segunda Guerra Mundial. Bienvenidos a Crónica 105, donde hablamos de historia y curiosidades. El día de hoy veremos una historia poco conocida dentro del repertorio de anécdotas de los 31 años de gobierno del presidente Rafael Leónidas Trujillo, el día en que la República Dominicana pasó a formar parte de la Segunda Guerra Mundial. Nuestra historia comienza de la siguiente manera. El mundo se encontraba en plena Segunda Guerra Mundial. Los países como Alemania, Italia y Japón, que integraban las fuerzas del eje, y los países como Estados Unidos, Inglaterra y Rusia, entre otros que conformaban las fuerzas de los aliados, se encontraban en un conflicto bélico directo, el cual concluiría tiempo después con un saldo de más de 45 millones de muertos entre civiles y personal militar. Ahora vamos a nuestro país. Para ese entonces, el general Rafael Leónidas Trujillo era quien tenía las riendas de la República Dominicana. En estos años se había consolidado en el mando del país a través del uso de la fuerza y de la represión a sus opositores. Nadie se atrevía a ir en contra de sus órdenes, pero ¿y cómo atreverse? Si todo el que le llevaba la contraria al jefe terminaba muerto o encarcelado en alguna cárcel de la República, de la cual no muchos tenían la suerte de volver con vida. Si de control se trataba, el negocio iba bastante bien. Sin embargo, su gobierno tenía un pequeño problema, y era que no tenía el control de las aduanas nacionales. Estas eran administradas por los Estados Unidos de Norteamérica. Si preguntan el por qué, la respuesta es bastante simple. Esta concesión fue producto de un acuerdo al cual arribó el gobierno con los Estados Unidos de Norteamérica mucho tiempo antes de Trujillo hacerse con el poder. Esto debido a la colosal cantidad de deudas que el país tenía, todas generadas por este tipo, quien mientras tuvo el mando del país se vaciló el presupuesto del Estado hasta hacer que el país cayera en la bancarrota. Sin embargo, tras un acuerdo bilateral, el cual fue conocido como el Tratado Trujillo-Holt, firmado en el año 1940, las aduanas pasaron a ser administradas una vez más por el país, cosa que permitió que la economía se enderezara rápidamente, pues, motivo de la guerra, los Estados Unidos estaban requiriendo de mucha materia prima para el manejo de sus tropas, por lo que el país estaba haciendo grandiosas negociaciones con las exportaciones de alimentos, materias primas, telas, entre muchas otras. Esto dio a Trujillo la movilidad económica que tanto le hacía falta, y para terminar de dar forma al país, en este mismo año se crearía el Banco de Reserva de la República Dominicana. Hasta ese entonces, las finanzas bancarias privadas y las públicas eran reguladas por el Royal Bank of Canada, un banco extranjero. Además, se iniciaría la ampliación del sistema educativo, la construcción de escuelas y el impulso de la alfabetización a la población, además de la delimitación definitiva del territorio con Haití, a la vez que se fundaban nuevos centros de población y se fomentaba el crecimiento de los ya existentes, con grandes obras y servicios públicos. Sin duda el país estaba marchando bastante bien en esos años. El dinero fluía de una forma como nunca antes lo vimos, por lo cual la mejoría se pudo sentir en todo el país. Esto bajó las tasas de inconformidad e hizo que la gente sintiera menos presión por la amarga situación por la cual estaba pasando el mundo. Estos eventos llenaron a Trujillo de mucha confianza, de hecho de demasiada confianza. Recuerden esto, la soberbia es un pecado que se paga con la humillación, pero al parecer Trujillo no sabía eso en aquellos momentos, ya que se sintió inmenso y todopoderoso. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿cómo evitar que un hombre tan narcisista como Trujillo no se sintiese así? Pues su economía estaba mejorando, sus fuerzas armadas eran completamente leales a él, además de contar en aquel entonces con el apoyo de los Estados Unidos de Norteamérica y otros países de la región, por lo que se sentía protegido, cosa que le haría sentirse fuerte, por lo que se vio motivado a tomar parte en los conflictos de la Segunda Guerra Mundial en apoyo a sus aliados norteamericanos como parte de los países que constituían las facciones de los aliados.
Tras definirse la situación bélica entre los Estados Unidos y los países que constituían las facciones del eje, Trujillo instruyó al Congreso Dominicano para que cumplieran una orden específica. Y como nadie se oponía al jefe, el gobierno de la República Dominicana cumplió las órdenes del jefe, quien, llevado por la euforia de la guerra y el ambiente que se vivía en esos momentos, en fecha 8 de diciembre del año 1941, transcurrido tan solo un día después del descarado y sorpresivo ataque perpetrado por los japoneses a la base norteamericana de Pearl Harbor, declaró abiertamente la guerra a la nación de Japón y 3 días después osaría declarar la guerra a la Alemania nazi de Adolf Hitler, cosa que también hizo con la Italia fascista, la cual era comandada por Benito Mussolini. Acción semejante harían otros países de Latinoamérica. Ante semejante temeridad, Trujillo adoptó las medidas complementarias que imponían las nuevas situaciones, es decir, la movilización de tropas, puntos de vigilancia y demás previsiones de guerra. Por supuesto, esta noticia llegaría a oídos del Führer. Tengan en cuenta que este atrevimiento no se iba a quedar así. Los nazis sabían que el Caribe, y muy especialmente la República Dominicana, era un gran proveedor de insumos y materias primas a los Estados Unidos, mismos estos que implementaban como recursos para la guerra contra ellos, cosa que era perjudicial para los países del eje. Sin embargo, este asunto se mantuvo en bajo perfil, claro, hasta el mes de mayo del año 1942. Fecha a partir de la cual se pondría interesante la cosa, pues Hitler le enseñaría buenos modales a Trujillo a partir de esa fecha. Cuentan las malas lenguas que al momento de Hitler enterarse de que el presidente de la República Dominicana le había declarado la guerra, se mostró un poco confuso, pues no conocía dicho territorio, ni sabía su ubicación, así que ordenó que le trajesen un mapa del mundo, en el cual uno de sus subordinados le indicó el país en cuestión que le había declarado la guerra. Pero al verlo, Hitler tapó en el mapa el territorio dominicano con un solo dedo y consideró una pérdida de tiempo prestar atención a dicha declaración, aunque no dejaría de lado el hecho, dada la capacidad de abastecimiento del país a sus enemigos norteamericanos. Pero por el momento la declaración de guerra sería simbólica en apoyo a los norteamericanos, pues no tuvo mayores consecuencias por parte de Alemania y sus aliados. Pero como ya habíamos dicho, esta declaración de guerra no quedaría impune. Fue de esta manera que tras analizar las líneas de suministro a los Estados Unidos, Hitler daría una tarea al submarino alemán U-156, el cual sería comisionado para realizar labores de asedio marítimo en aguas del Caribe y de corte de suministros procedentes del Caribe, especialmente de la República Dominicana a los Estados Unidos. Insumos estos que en su mayoría serían utilizados en el conflicto bélico en su contra. Debemos tener en cuenta que si bien la infantería de Hitler no era la mejor del mundo, pues sus fuerzas navales sí lo eran, ya que habían tenido mucho éxito en sus enfrentamientos con los aliados, superando de esta forma en efectividad a las Wehrmacht y a la Luftwaffe alemana. Básicamente tenía una cortina impenetrable en mares de Europa. Todos los barcos que transitaban sin el permiso adecuado eran destruidos. Fue así como comenzaron los tormentos para Trujillo. El primer golpe registrado y el más terrible dado por el submarino alemán a propiedades del Estado Dominicano fue el 21 de mayo del año 1942. Era un día completamente tranquilo cuando de repente un torpedo salido de la nada hundió en aguas del Mar Caribe el afamado barco impulsado por vapor de nombre Presidente Trujillo, con 45 tripulantes a bordo, de los cuales 30 murieron en la tragedia. Por cierto, este era el mejor barco de carga del país y una joya a los ojos de Trujillo, pues por un tiempo fue también el barco oficial del presidente. Esto fue algo que le dolió bastante al jefe, ya que era un barco muy apreciado. Este era un buque con una capacidad de unos 1.668 toneladas de carga y una potencia de 10 nudos, el cual en principio fue un transporte militar y luego pasó a ser utilizado para transporte de mercancía a países del Caribe. De este barco corrió el rumor que los empleados públicos tuvieron que poner parte de sus sueldos para poder adquirir dicho elemento en el año 1933. Este mismo barco fue el responsable de traer al país desde Panamá al mayor Frank Félix Miranda y al avión Colón el 25 de enero del año 1938, luego de haber realizado la hazaña del vuelo panamericano. De esto hablaremos en otra ocasión. Básicamente, este buque tenía mucha historia, completamente destruido con un solo impacto, el cual destrozó la coraza del mismo.
Algo que Trujillo también lamentó es que al momento del hundimiento del vapor Presidente Trujillo, el buque llevaba un cargamento considerable de cabezas de ganado, de las cuales ninguna sobrevivió. Recuerden que Trujillo era ganadero. Según reportes, el daño ocasionado al barco fue tal que se hundió en apenas 4 minutos. Pero la cosa no termina ahí. El buque Presidente Trujillo no fue el único hundimiento registrado ese año, producto de los ataques del submarino alemán. El 16 de junio de ese mismo año, otro submarino alemán hundió de un solo tiro la goleta Nueva Altagracia cuando salía del puerto de Ciudad Trujillo. Y el 12 de julio, la goleta Carmen fue hundida frente a la localidad de Gaspar Hernández. De igual forma, muchas otras embarcaciones fueron completamente destruidas en aguas territoriales de la República Dominicana. Pero esta información fue ocultada hábilmente por el régimen, a fines de no dar a conocer el grado de vulnerabilidad y de incapacidad de respuesta de Trujillo. Anteriormente a esto, el submarino U-156, el cual se encontraba bajo las órdenes del capitán de corbeta Werner Hertenstein, oficial alemán condecorado con la Cruz de Hierro por su audacia en la batalla, le sería ordenado destruir todas las embarcaciones que habitasen la región caribeña, cuestión que empeoró más el asunto y frenó de golpe a las exportaciones a los Estados Unidos. Este asunto llamaría la atención de los aliados norteamericanos de Trujillo y el 4 de septiembre de 1941, el submarino U-156 realizó 5 patrullas en las cuales hundió unos 20 navíos. Se calcula el peso total de las embarcaciones en unas 97.504 toneladas hundidas. Además, 3 barcos dañados, un navío de guerra severamente dañado, entre muchas otras cosas. Estos eventos obligaron a la Armada de los Estados Unidos de Norteamérica a ir en auxilio de sus aliados caribeños. Eventualmente, el submarino U-156 sería destruido el 8 de marzo del año 1943. Esto al este de Barbados, tras una encarnizada batalla naval con fuerzas de los aliados. Sus 53 tripulantes murieron, incluyendo su capitán. Aquellos eventos le mostraron a Trujillo lo débil que era él y sus fuerzas armadas, y le hizo comprender que solo tenía poder en Santo Domingo, donde la mayoría de la población para esos años vivía en zonas rurales y eran analfabetas. También aprendió a medir con más cuidado sus acciones desde ese momento, pues ciertamente la República Dominicana corrió con mucha suerte, ya que si hubiese sido el deseo de Adolf Hitler, hubiese arrasado fácilmente con el país y la historia sería muy distinta a como lo estamos recordando hoy en día. Fue así como en este segmento de la historia, Trujillo, también conocido como el jefe, el benefactor de la patria para algunos, el omnipotente generalísimo y militar de 5 estrellas, se metió el rabo entre las piernas, mordió su lengua y se retiró del escenario bélico mundial con la derrota más grande sufrida durante todos sus años de gobierno. Además, llevándose un gran trago de lo que los dictadores más odian en todo el mundo: humildad, dedicándose luego a dirigir el país a su modo y continuar exportando mercancías a los Estados Unidos y otros países del Caribe con los barcos que le quedaban y con otros alquilados. Desde luego, el acontecimiento bochornoso trató de ser disimulado por todas las vías posibles, pero la historia no es algo que pueda ocultarse así por así, quedando registrado en los anales de la República como una de las ocasiones en las que al jefe le salió el tiro por la culata. La Segunda Guerra Mundial concluiría formalmente en el año 1945, dejando tras de sí un manto de muerte y sufrimiento en todos los países del mundo y muchas historias tristes que esperemos, Dios mediante, nunca vuelvan a repetirse. Si este video te gustó, apóyanos suscribiéndote a nuestro canal. Así mantendremos viva la historia de la República Dominicana. Y así hemos llegado al final de nuestras curiosidades por el día de hoy, esperando que haya sido de su agrado. Yo soy Héctor y nos veremos pronto en una próxima entrega. Hasta pronto, compañeros.